Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un excelente video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo y para que puedan obedecer los 10 mandamientos. Amigos, es de verdad este video muy pero muy importante. Muchos cuando ven que hago un video que de alguna manera deja expuesto a un líder religioso o a alguna iglesia o movimiento religioso, dicen en los comentarios que yo no predico la salvación, que lo único que hago es estar acusando. Pero pongan atención, porque yo sí les predico la salvación, solo que muchos prefieren defender a sus líderes en apostasía, pero no a la palabra de Dios. Y si tú prefieres defender a tus líderes en pecado, pues quédate allá con los pecadores, porque Ecusatón vino a restaurar el altar de Dios, su templo, y para adorar en el templo de Dios debes estar sin pecado. Pon atención a este video. Debes adorar a Dios de acuerdo a sus estatutos, decretos y derechos. Amigo, pon atención. Dios es muy estricto. Dios no es como los políticos de hoy que permiten que la sociedad ande en un desorden degenerado. No, señor, Dios es un Dios de orden. Él exige que su adoración sea correcta. Y si tú tienes una adoración falsa, lamento informarte que vas muy mal. Si ustedes quieren defender la congregación de los pecadores, allá ustedes, pero no digan que no se les advirtió, porque entiendan lo que va a suceder pronto. El mundo entero se va a convertir en un gran templo religioso, fascista, cristiano, donde se va a obligar a todo el mundo a ofrecerle a Dios una adoración falsa. Y se va a obligar a las personas a adorar falsamente a Dios. Es lo que viene. Y no pienses que el mundo de un momento a otro va a ponerse en paz con Dios, porque sabemos que este mundo le pertenece a Lucifer. Veamos que esto ya viene con el Pacto Global por la Educación del 14 de mayo del 2020, donde el Papa está citando a los líderes mundiales. Pero recordemos la historia de la falsa adoración de Nadab y Abiú en Levíticos 10, hijos de Aarón. Ojo, porque eran hijos del máximo sacerdote que tenía Israel, a Aarón, y ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¡Ojo! Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Pongan mucha atención, amigos, porque si en tu iglesia tú estás adorando a Dios bajo estatutos o mandamientos que Dios nunca mandó a obedecer, lamento informarte que estás muy mal. Hay que tener mucho cuidado con lo que Dios mandó y con lo que no mandó. Dios nunca estableció un mandamiento donde se debe reposar en el domingo, jamás. Y si lo encuentras, borraré todos mis videos. Pero Dios estableció un mandamiento donde debes reposar en el sábado, el cuarto mandamiento. Ahora, pon atención, porque por obedecer un solo mandamiento no te haces salvo. Debes obedecerlos todos. Pero si violas uno, los violas todos. Ahora, no se trata solamente del cuarto mandamiento, obviamente, como algunas personas creen que nada más por reposar en sábado está salvado. No, señor. Entendamos qué fue lo que le pasó a Nadab y a Abiú. El incienso representa la oración y el fuego extraño representa una doctrina pagana que se mezcla en nuestra oración. Muchas personas se preguntan qué es fuego extraño y por qué murieron Nadab y Abiú de esa manera tan fulminante, y por qué Dios es tan estricto. Y lo que más debemos tener en cuenta es, ¿acaso ese Dios que era tan estricto cambió? No, amigos, Dios no cambia. Antes, Dios tiene más razones para ser aún más estricto, pero Dios es el mismo, y Él es estricto, y siempre lo ha sido. Así que entendamos que lo mismo que le ocurrió a Nadab y a Abiú, le sucederá al mundo entero cuando finalmente se unifiquen en torno a una falsa adoración en este ecumenismo del pecado.
y ahí ofrecerán fuego extraño a Dios. Es terrible lo que viene, amigos, y está en la Biblia, y nadie puede decir que no supo. Así que si tú andas muy feliz diciendo que todas las religiones adoran al mismo Dios, tengo malas noticias para ti. Estás en la congregación de los pecadores que ofrece fuego extraño a Jehová. Así será el fin del mundo cuando el mundo se una en una falsa adoración, aún obligando a las personas a adorar falsamente a Dios en búsqueda de una falsa paz y prosperidad, en búsqueda de traer de vuelta los valores morales a la sociedad para tratar de salvar al mundo. Lamentablemente, amigos, ofrecerán fuego extraño a Dios. Cuando el mundo esté unido en torno a este fuego extraño, ahí será cuando empiecen a caer las 7 últimas plagas de la ira de Dios, y luego vendrá el lago de fuego. Esa será la segunda muerte, cuando ya no habrá más recuerdo de los pecadores, pues serán lanzados al lago de fuego, donde morirán para siempre, después, por supuesto, de haber tenido un juicio justo. Entonces, si cada vez que yo te muestro una congregación donde se ofrece fuego extraño a Dios, o te muestro un falso pastor o líder religioso, y luego tú te llenas de pesar y te llenas de tristeza por ese líder religioso porque ha sido expuesto, o por esa iglesia o congregación, y tú buscas defenderlos, y lo que yo veo en ti es que tú estás poseído por el demonio, porque tú lo que en verdad buscas es defender tu propio ego, tu propio yo, porque tú decidiste creer en ese líder religioso, en esa iglesia y en esa congregación. Ahora te das cuenta que cometiste un error y no lo quieres reconocer, y luego al yo exponer a ese líder, tú no te preocupas ni siquiera por la salvación, ni de ese líder, ni de la tuya, sino que más bien te preocupas por tu propio ego. Por tanto, tu líder, como tú, deberían más bien buscar el arrepentimiento y cambiar de comportamiento. Eso no quiere decir tampoco que Ecusatón ganó, ni nada de eso, porque no se trata de ganar como si esto fuera un partido de fútbol. Antes oramos para que se salven las personas. Habrá fiesta en el cielo si un solo pecador se arrepiente, pero por el contrario, tú te ofendes y consideras que Ecusatón está atacando a tu iglesia o a tu líder como si se tratara de algún deporte en el que hay un vencedor y un perdedor. Porque, amigos, yo no busco vencer a nadie, sino salvar a los que más pueda. Sin embargo, muchos dicen que Ecusatón anda tratando de acusar a todo el mundo, y hay una gran diferencia entre advertir y acusar. Y yo les advierto que están en grave error y que no pueden ofrecerle a Dios un fuego extraño, es decir, una oración mezclada con una falsa doctrina, porque serás parte de la congregación de Nadab y Abiú. Si en tu corazón hay un Dios extraño o una doctrina pagana mezclada con tu religión y tú andas adorando a Dios entre comillas, yo te advierto que estás en el borde del error muy grave que te puede costar tu vida eterna. Y yo ya les he revelado cientos de doctrinas paganas embebidas en la iglesia cristiana, hinduismo, budismo, la madre tierra, la Navidad, la adoración a imágenes y estatuas, al dinero, al yo. Tal vez algunos hasta tienen semidioses, como la Virgen María o los ángeles, o aún son personas vivas, como sus hijos o su cónyuge. Esos solo por nombrar algunos, pero en este video vamos a hablar del Dios Trinitario, porque ese es el más sutil. Este Dios infértil que no es Padre, lo llaman Trinidad, el cual el 99.9% del mundo, tanto cristiano como pagano, adora. Muchos lo llaman de un nombre, otros de otro. Muchos niegan que lo adoran y aún lo adoran. Este es un Dios que no tiene hijo, que no engendró jamás, sino que, como muchos dicen, es el mismo Jehová o el mismo Yahvé o el mismo Dios. Todos los que están en esta adoración falsa ofrecen fuego extraño. Muchos han decidido llamarlo bajo sus nombres hebreos. Está bien que lo hagan.
Sin embargo, finalmente queda probado que también están adorando a la Trinidad, porque declaran que ese Dios no tiene hijo, no engendró. Ahí vemos entonces que de nada sirve que lo llamen con su nombre en hebreo si finalmente estás adorando al mismo Dios pagano trinitario. Así que finalmente vemos que aún y llamándolo en su nombre en hebreo, aún lo están tergiversando. Y siempre entonces andan diciendo, pero Ecusatón, ¿por qué no predicas cómo salvarnos? ¿Y cómo se les va a predicar cómo salvarse si ustedes ofrecen fuego extraño? Mientras ustedes estén contaminados, Dios no los va a recibir jamás y les va a llover fuego del cielo, igual que Nadab y Abiú. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que si tú estás contaminado espiritualmente con doctrinas paganas, ¿cómo puedo yo predicarte la salvación? Es que no te vas a salvar así tú intentes orarle a Dios 1.000.000 de veces al día, porque tu oración es inmunda. Porque Dios te ve como a un soberbio y Dios no escucha al soberbio. Aún tú puedes estar honestamente engañado, pero hasta que no venga alguien y te saque de tu error, tu oración sigue siendo inmunda. Así que tú dices, ¿de qué sirven los profetas de Dios? Los profetas de Dios son los únicos que te pueden sacar del error. Nadie más puede. Es la iglesia verdadera de Dios la que te puede sacar del error. Mientras tanto estás perdido, aun y cuando estás honestamente engañado, pero sabemos que tú tienes culpa. Nunca jamás podemos culpar a Dios. Sabemos que aún aquellos que están honestamente engañados, aún ellos son los que tienen la culpa. Leamos en Proverbios capítulo 15 versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entendamos que tú puede que guardes los 10 mandamientos, pero si tú adoras a un Dios impío, pagano, lamento informarte que tu oración es abominación a Jehová. Para orarle a Yahvé o a Jehová, no puedes tener fuego extraño, no puedes tener ni doctrina pagana, ni andar en pecado. Y si tú no entiendes, entonces, de qué forma puedes salvarte, lo primero que debes entender es el medio para salvarte después de que Jesús vino a la tierra. Porque cuando estaban Nadab y Abiú, ellos no podían acercarse a Dios con fuego extraño, porque morían fulminantemente. Así que pon atención. Para tú salvarte, necesitas entrar al lugar santísimo. Es la única manera de que puedas tener la salvación. Pero ya viste qué le pasó a Nadab y Abiú. Cuando ellos entraron al lugar santísimo, ofrecieron fuego extraño y fuego cayó del cielo y los mató fulminantemente. Pero nosotros hoy en día no necesitamos entrar a ningún templo en Israel, porque hoy en día el templo está en el cielo. Ahí es donde está el lugar santísimo. Y nosotros tenemos que entrar a ese lugar santísimo, igual que entraron Nadab y Abiú. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que no nos caiga fuego del cielo? Y la razón es que hoy en día tenemos a un sumo sacerdote, un mediador, que se llama Jesucristo. Y Él nos hace entrar a ese lugar santísimo de la mano de Él. Estamos escondidos debajo de sus alas, ante la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Por lo cual lo que le pasó a Nadab y Abiú ya no nos va a pasar a nosotros, aun y cuando seguramente nosotros estamos ofreciendo tal vez fuego extraño a Dios. Eso no quiere decir que tengamos que seguirlo haciendo. Al contrario, entramos a ese lugar santísimo para dejar de ofrecer fuego extraño a Dios, para purificarnos del todo. Pero eso solo podemos hacerlo gracias a un mediador. Es así cuando tenemos que entender cómo llegar a Dios, y solo podemos llegar a Dios a través de Jesús. Pero si no entendemos quién es Jesús,
ahí tenemos un grave problema. Por eso es que la Biblia dice muy claramente esto en Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, necesitamos a nuestro Señor Jesús para ser salvos. Pero tenemos un problema, el mundo no sabe quién es Jesús. Así que no se trata solo de creer que Jesús vino aquí a la tierra y luego murió y luego fue resucitado y luego volvió a la vida. Aún muchos ni siquiera creen en eso, creen que tal vez sea mentira. Pero aún no se trata nada más de creer que eso sucedió, sino también en creer que Dios lo resucitó. Pero todo eso se desbarata si tú piensas que Jesús es una manifestación de Dios, y siendo así, entonces Jesús nunca murió, porque si Jesús es Dios, es decir, el mismo Yahvé, entonces Dios nunca pudo morir porque Dios estaba en el cielo. Si Jesús es una manifestación de Dios, Dios siempre estuvo vivo. Por lo cual, ¿cómo podemos pretender tener fe en que Dios resucitó a Jesús si creemos que Jesús es el mismo Yahvé o Jehová o que es una Trinidad? Peor aún, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo si no entendemos quién es Jesús y pensamos que Jesús es el mismo Dios? Entramos al lugar santísimo sin Jesús, por lo cual puede caer fuego del cielo, amigos. Aquí es cuando entendemos qué es lo que está pasando en el mundo con este ecumenismo que se forma sin Jesús, con religiones que creen que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es una manifestación o que es el mismo Dios que estaba en el cielo. Aquí es cuando está el gran problema de la Trinidad reflejado tristemente. Es una gran contradicción de un Dios que según convenga es uno, o según convenga son tres. Al fin, ¿son uno o son tres? No se deciden. Todo es a la conveniencia del versículo. Cuando les preguntas dicen que son tres y luego muestras otro versículo dicen que son uno. Si tú crees en la Trinidad, es apenas obvio que Jesús nunca pudo haber muerto porque siempre estuvo vivo en el cielo. Si tú crees que Jesús es el mismo Yahvé, pues ¿cómo pudo haber muerto Jesús? Jesús nunca murió porque siempre estuvo vivo en el cielo. Finalmente, Jesús entonces no fue resucitado porque nunca estuvo muerto. Porque Jesús supuestamente sería el mismo Yahvé o el mismo Jehová o el mismo Dios que estaba en el cielo. Y así ese Dios sabemos que no murió. El que murió era el que estaba en la tierra. Pero finalmente son uno, según muchos. Entonces no murió, porque son uno. Ahí es donde está el grave problema de la confusión de todo el mundo religioso. Entonces, ellos creen en la Trinidad o piensan que Jesús es Yahvé y dicen que no creen en la Trinidad, pero finalmente son trinitarios. Ese que no cree en su corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, tiene un gravísimo problema. Ellos puede que lo declaren con su boca, pero no lo creen en su corazón. Y eso es un requisito para ser salvo, porque para ser salvo tienes que entrar al lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo necesitas a Jesús como mediador. Y si no sabes quién es Jesús, no puedes entrar al lugar santísimo porque te va a caer fuego del cielo. El problema es que el diablo es muy inteligente. Él sabe que con solo que tú ofrezcas fuego extraño, te vas a perder para siempre. Es decir, que puede que tú tengas apariencia de bueno, que hasta lo intentes, tratas de no emborracharte y de no hacer maldad. Aún puede que trates de guardar los 10 mandamientos, y aún puede que tú practiques una especie de religión cristiana, y piensas que estás en el buen camino y que te vas a salvar. Pero con solo que ofrezcas fuego extraño,
Es decir, que tengas una doctrina pagana ya es suficiente para que te pierdas para siempre. Para que estés limpio de fuego extraño, necesitas a Jesús. Jesús es tu mediador. Jesús te permite entrar en el lugar santísimo y permite que tus pecados pasados no sean vistos por Dios ni sean tenidos en cuenta, aun y cuando tú no has adorado al verdadero Dios, sino que has adorado a un Dios pagano. Tú has decidido arrepentirte, pero tu arrepentimiento solo es válido si estás con Jesús. Por tanto, con solo que tú aún sigas creyendo en un Dios inexistente o diferente al verdadero Dios, estás cometiendo un tremendo error. Estás desechando a Jesús, a tu mediador. Ahí estás ofreciendo fuego extraño y no tienes mediador, estás en grave problema. La Trinidad es un Dios que no existe. La Trinidad niega al mediador. Así tú lo llames Jehová, así llames a Jesús Hijo y así llamen a Dios Padre, sabemos que son palabras vacías, porque ellos mismos declaran que son un mismo Dios. Entonces, en su corazón no creen que Jesús sea Hijo de Dios. Realmente no creen que Jesús haya muerto, porque es como si con la boca dijeras que el agua no moja, pero por obvias razones en tu corazón sabes que el agua moja, porque es obvio. Asimismo, tú con la boca declaras que Jesús es Hijo de Dios, pero cuando dices que es una manifestación de la Trinidad, pues en tu corazón sabes que es obvio que no puede ser el Hijo literal de Dios. Es decir, que Dios lo parió, lo engendró. Eso tú no lo aceptas en tu corazón porque tú piensas que es el mismo Dios. Entonces ahí hay un gran problema. No tienes mediador y no puedes entrar al lugar santísimo, porque para entrar al lugar santísimo necesitas a un sumo sacerdote. Ahora, amigos, entendamos algo. Las palabras de la mayoría de las iglesias cristianas son vacías y falsas, llenas de hipocresía, porque adoran a la Trinidad, aun y cuando hasta ellos mismos niegan adorar a la Trinidad. Pero aún, muchos dicen que Jesús es el mismo Yahvé o Jehová, y aún se dicen ser mesiánicos, plop, cuando en su corazón están declarando que son antimesiánicos, porque niegan al Hijo, niegan que el Hijo fue engendrado por el Padre. Pero vemos la bondad de Dios, que es ilimitada, que Él nos salvó de toda esta confusión precisamente enviándonos a su Hijo. Por lo cual no hay excusa para aquellos que aún se apegan a doctrinas paganas y que se hace obvio que son paganas porque se los he mostrado ya en otros videos. Y leemos en Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Esa es la gran paradoja que no sé por qué las religiones no entienden. Dios no puede hacerse Señor y Cristo Él mismo. Eso sería totalmente absurdo. Jesús tiene que ser otro ser, individual y separado de Dios, para que Dios lo haga Señor y Cristo, porque si no, Dios estaría mintiendo. De nuevo leemos en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es obvio porque tienes fuego extraño. El Hijo es nuestro sumo sacerdote. Si tú decides tener otro sumo sacerdote diferente al Hijo, vas a recibir fuego del cielo. Tú vas a ver muy pronto a las religiones del mundo unirse en un ecumenismo, pero en ese ecumenismo Jesús está por fuera, y te vas a dar cuenta que todas estas religiones que se están uniendo en ecumenismo rechazan al Hijo de Dios. Puede que lo declaren por palabra, pero en su corazón lo rechazan, porque en su doctrina lo rechazan. Así que entendamos lo que sucede. Ellos hablan de creer en el Hijo de Dios, pero son palabras vacías, pues no creen que literalmente Dios haya engendrado a un Hijo y que ese Hijo sea diferente de Dios, sino que creen que es una manifestación de un Dios trinitario. Algo así como que Dios se pone una máscara y dependiendo la situación se pone otra.
Y amigos, es terrible. Ahí ya vemos que no puede existir unión ecuménica con religiones que niegan a Cristo de esa manera. Es una forma sutil de negarlo, pero muy astuta. Con la boca lo llaman hijo de Dios, pero son palabras vacías. Amigo, nada más imagínate cuando finalmente este mundo llegue a su fin y tú estés adorando a un falso Dios que está negando al Hijo. Ahí está un tremendo problema, porque tú puede que tengas fuego extraño, pero si tú reconoces a Jesús como Hijo de Dios, Él será mediador por ti y Él te va a ayudar a salvarte. Y obviamente tú tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, tampoco Jesús puede ayudarte. Pero el tema es este. Es mucho peor si ni siquiera reconoces a Jesús como Hijo de Dios, porque ahí sí que no te puede ayudar en nada. Entendamos por qué es un grave error cuando muchos dicen que Jesús es el mismo Yahvé. Y si Jesús es el mismo Yahvé, entonces no es Hijo, y Yahvé tampoco es Padre. Ahí tenemos un tremendo problema con el ecumenismo y vemos el gran pacto global educativo que está proponiendo el Papa Francisco, lo que es un claro ejemplo de lo que viene al mundo, donde el mundo se unifica, pero en contra del Hijo de Dios, porque ellos adoran a un Dios trinitario. Entonces ahí es donde creer en el Hijo de Dios va a generar división. ¿Entienden? Y entonces, para unirse con todas las otras religiones que creen en un Dios infértil, como el Islam, como la religión católica, evangélica, que creen en una Trinidad, como la religión hinduista, que creen en un Dios trinitario, en fin, son todas religiones paganas, donde no reconocen a Jesús como el Salvador de la humanidad, como el Hijo de Dios. Y entendemos que reconocer a Jesús es declarar que Él es el Hijo de Dios, ojo, pero creer en el corazón que es Hijo de Dios. Así como tú conoces a un amigo y tú crees en tu corazón que ese amigo es hijo de su padre, no que es una manifestación de su padre. Entonces, es aquí donde vemos al Islam integrándose perfectamente con todas las religiones del mundo, porque esta propuesta que ofrece el Papa Francisco, en donde todas las religiones adoran a un mismo Dios, sabemos que ese Dios es un Dios infértil, y sabemos que si hay un Dios infértil en el mundo, ese es Lucifer, amigos. Él es infértil, no da fruto. Amigos, entendamos qué sucede en este mundo. Es muy triste. Ellos no quieren reconocer al Hijo de Dios, aun y cuando lo declaran con su boca, lo rechazan en su corazón. Y entonces estamos viendo lo que espiritualmente hay en el corazón del hombre ahora reflejarse en el mundo, en esta unión ecuménica, en donde todas las religiones se unen, pero rechazan al Hijo de Dios y no creen literalmente en que Dios engendró a un hijo, en que lo parió. Entendamos eso. Dios, Yahvé, Jehová, parió a su Hijo Jesucristo, o si lo quieres llamar Yahshua, también es el mismo. Lo parió Yahvé. Pero Yahshua no es Yahvé y Jesús no es Jehová. Entendamos eso. Entonces, Dios envió a la tierra a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y es por esto que necesitamos a su Hijo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es al mismo tiempo nuestro sumo sacerdote y nuestro cordero. Y si nosotros entramos al lugar santísimo sin cordero y sin sumo sacerdote, estamos acabados, amigos, porque tú seguramente tuviste en el pasado fuego extraño y ofreciste fuego extraño a Dios. Y la pena por ofrecerle fuego extraño a Dios es que mueras con fuego que cae del cielo. Sin embargo, tienes un sumo sacerdote y tienes un cordero, y con él puedes entrar al lugar santísimo para pedirle perdón a Dios por el fuego extraño que ofreciste. Pero tú no quieres reconocer a Jesús, es grave. Sigue defendiendo a tu religión
pero yo lo lamento, te lo advertí. Es por esto que esta prueba viene al mundo, para que la hipocresía de aquellos que llaman a Jesús Hijo de Dios con palabras vacías quede por fin manifiesta y expuesta al público, pues pronto creer en el Hijo de Dios será visto como extremista. Eres un causante de división. Tú no quieres la paz del mundo, sino que quieres estar en división. Y eres un extremista, un fanático. Y mientras que los que se unen en ecumenismo con un Dios infértil, ellos son los que buscan la paz. Sin embargo, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego leemos en Juan capítulo 10 versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo cual, no hay error en lo absoluto en reconocer que nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque nosotros creemos que existe un Padre. También creemos que existe un Hijo. Y ese Hijo murió y fue resucitado por el Padre. Y creemos que hay un solo Espíritu. Y esto no es creer en la Trinidad. Antes, por el contrario, declaramos que la Trinidad no existe. Jesús no es una manifestación de Dios, porque es una contradicción ambulante. Dios no cambia. Dios no puede ser uno y después tres. No, porque entonces cambia. Dios es el mismo siempre. El Padre es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Es nuestro Maestro y Señor, a quien Dios le entregó todo. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6 leemos, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Y alguien preguntará, pero Ecusatón, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Amigos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que Dios nos envía es a su Hijo Jesús. Y el Espíritu de Jesús está en perfecta comunión espiritual con Dios. Así que no hay dos espíritus, hay un solo espíritu, porque no hay diferencia en doctrina entre Dios y Jesús. Ambos están de acuerdo en todo, por tanto tienen un solo espíritu. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo sea otro Dios, no es otro Dios. Por tanto, no creemos en la Trinidad. Así que amigos, nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo, por lo cual nosotros solo podemos recibir el Espíritu del Padre si recibimos el Espíritu del Hijo. Por tanto, para salvarte tienes que entrar al lugar santísimo, pero para estar en el lugar santísimo tienes que arrepentirte y además tienes que reconocer a Jesús como sumo sacerdote y como tu cordero para que puedas ofrecerle a Dios algo por tus pecados pasados, porque ya te arrepentiste y nuestro sumo sacerdote Jesús va a mediar por tus pecados, porque tú no puedes traer nada que pueda hacer que el Padre te salve, porque tú eres un pecador y el delito para el pecador es la muerte eterna. Sin embargo, ahora tienes un sumo sacerdote, aprovéchalo, es el Hijo de Dios, es Jesús a quien Dios entregó por nuestros pecados, por lo cual debes darle las gracias a Dios en todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. De lo contrario, plop, ofreces fuego extraño, porque tú no puedes salvarte tú mismo. ¿Cómo puedes salvarte? Debes mirar a Jesús y darle el honor que merece. Mira cómo vivió Jesús. Mira que Él obedeció los mandamientos del Padre. Y tú también debes obedecerlos. Y si Jesús tuvo fe en su Padre, tú también debes tener la misma fe que tuvo Jesús. Leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús, amigos? Leamos en Juan capítulo 11 versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amigos, si tú crees que Dios no envió a nadie, sino que Él se envió a sí mismo, es algo tan infantil como creer que el Espíritu Santo es una paloma. Y nosotros decimos, ¿quién puede creer que el Espíritu Santo sea una paloma? Pero así lo dibujan ellos. Así muchos creen que el Espíritu Santo es un ser distinto y separado de Dios, lo cual es equivocado. Pero de igual forma también es equivocado pensar que Dios no envió a su Hijo, sino que se envió a sí mismo. Esto es importante entenderlo. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que muy pronto, amigos, nosotros vamos a tener que dar una explicación, sea que tú estudies en la universidad o sea que estés en tu trabajo y de repente se haga una oración conjunta con tus compañeros, una oración ecuménica en la cual tú ahora estás siendo partícipe de fuego extraño y de repente tú vas a decir, no Señor, yo no puedo participar de esa oración porque ustedes no creen en el Hijo de Dios, aunque lo declaren con su boca. Ustedes creen en un Dios trinitario que no engendró Hijo, sino que declara que el Hijo es una manifestación de Dios. No creen, por tanto, en el Hijo de Dios, aun y cuando lo declaren con su boca, aun y cuando digan el Hijo de Dios, realmente entendemos que en su corazón no creen, por lo cual queda revelada la injusticia. Y esta es la justicia de Dios. Leamos en Romanos capítulo 3 versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Si entras en el lugar santísimo, tienes que tener al Hijo de Dios al lado tuyo, porque Él es tu Cordero y es tu sumo sacerdote al mismo tiempo. Esa es la justicia de Dios. Si tú te arrepientes, puedes entrar al lugar santísimo. Pero si sigues ofreciendo fuego extraño, y peor aún, no reconoces al Hijo de Dios, plop. Cada día veremos el odio en el mundo aumentarse y se aumentarán las guerras y los rumores de guerra. El mundo buscará la paz, pero sin Jesús, sin el verdadero Jesús, sino detrás de imperios religiosos que solo quieren conquistar el poder mundano, estar con poder, con dinero, mezclados con el Estado para obtener las riquezas del Estado. En realidad niegan a Jesús con sus doctrinas paganas. Es obvio que creen en un Jesús esotérico que es una aparición y no literalmente el Hijo de Dios. Este otro Jesús en el que ellos creen es un Jesús impostor que supuestamente se llama Hijo, pero que en realidad es una manifestación nada más. Hasta pronto, amigos.